Hola, iniciamos un nuevo vídeo explicativo del temario de Historia del Arte del segundo de bachillerato. Vamos a iniciar la explicación de los distintos movimientos que conformaron lo que vino en llamarse como las vanguardias artísticas de comienzos del siglo XX. El vídeo de hoy va a dedicarse al estudio del fauvismo. Aunque es cierto que el impresionismo y el postimpresionismo supusieron las primeras reacciones artísticas contra la tradición y el estricto academicismo, muchos historiadores del arte han visto o han considerado que el primer movimiento verdaderamente vanguardista es el fauvismo. Comienza a desarrollarse desde el Salón de Otoño del año 1905, en el que artistas como Henri Matisse, Albert Marquès y Henri Manguier expusieron una serie de obras en las que destaca su violencia en la pureza y en los contrastes cromáticos, en el que el color va a ser, sin lugar a dudas, el principal protagonista de las obras. La enorme trascendencia de este salón de rechazados, como sabemos así se llamaban las exposiciones reaccionarias al margen de las oficiales y académicas de los salones de París, pues esa enorme trascendencia va a hacer que a partir de este Salón de Rechazados de 1905 le siguieran pues muchísimos otros ismos que van a conformar lo que llamamos como vanguardias artísticas históricas. El término fauvismo proviene de la frase que va a pronunciar en aquel salón el crítico Louis Vaucel al contemplar una escultura de Marqués expuesta en aquel salón de otoño, y que la expresión va a ser pues Donatello entre las fieras, y hacía alusión pues a una escultura de factura más o menos clásica que se había colocado en la sala y que estaba completamente rodeada pues por obras que van a ser rechazadas por la crítica del arte. La palabra fiera o fauve en francés pues simboliza perfectamente esa agresividad y la fuerza que transmitían estas obras, y hay que entenderlo en el contexto de que en el academicismo el color estaba sometido pues a la regla de representación de la naturaleza, es decir, una representación mimética, una reproducción exacta de lo que nuestros sentidos perciben en el entorno natural, mientras que en el fauvismo, pues lo que se va a buscar es que el color sirva de medio, básicamente para canalizar la subjetividad del artista, y eso suponía pues eliminar los condicionantes cromáticos que limitaban la capacidad expresiva de la artista a aquello que se ve en la naturaleza, y lo van a sustituir pues por fortísimos contrastes de colores puros y vivos. Muchos de ellos van a ser un reflejo evidentemente de la subjetividad. Esto no implica, sin embargo, que las gamas cromáticas se utilicen de una forma arbitraria, pues es cierto que el fauvismo va a desarrollar su propio concepto de armonía, su propio concepto de belleza, y esta armonía se va a basar en muchísimos casos en el contraste, en la oposición de los colores complementarios, fríos, cálidos, oscuros, luminosos. Y sí es cierto que el color se alza también como el principal protagonista al servicio de esa subjetividad. La forma, la composición también van a evolucionar con respecto a estilos artísticos anteriores, porque se van a hacer más sencillas, porque el principal fin es tratar de llevar al espectador, invocarle, ¿no?, a una experiencia sensorial a través de esos contrastes cromáticos, y se pretende que la forma, que la composición no limite, no condicione, no determine en muchos casos esa experiencia. La agresividad en la utilización del color se va a expresar sobre todo no solo por esa oposición, por ese contraste, sino también por la utilización normalmente de una aplicación casi violenta de las pinceladas, de un carácter muy grueso, que muchos historiadores del arte han considerado herederas casi, ¿no?, de la forma en la que Van Gogh pintó, por ejemplo, La noche estrellada o el café nocturno. La temática que van a utilizar estos pintores fauvistas va a ser muy diversa. Sí es cierto que va a estar muy ligada, o va a tener una estrecha relación con la pintura al aire libre que practicaron, entre otros, los impresionistas o el propio Van Gogh dentro del postimpresionismo.
tenemos que iniciar ya la explicación de la obra del principal artista fauvista, que es Henri Matisse, que es considerado por muchos historiadores del arte, junto con Picasso posiblemente, como uno de los más grandes artistas de todo el siglo XX. Y esta catalogación o esta consideración va a venir de su revolucionario uso del color, que va a cambiar la pintura y que es cabeza de este movimiento que estamos estudiando del fauvismo, aunque es cierto que el propio Matisse va a evolucionar hacia un arte muy personal y casi inclasificable a lo largo de su propia vida. Se va a formar con autores de un corte más clásico, pero sí es cierto que va a rodearse, va a conocer a artistas jóvenes que van a pintar sin seguir reglas, como Derain, Vlaminck, y que se va a internar sobre todo en ese nuevo lenguaje pictórico en el que va a destacar sobre todo el uso libre del color, la expresividad vigorosa y el rechazo sobre todo de que la pintura sea una mera imitación de la naturaleza. Va a exponer, va a ser uno de los grandes protagonistas de ese Salón de Rechazados del año 1905, en el que Louis Bossel va a denominar como salvajes, como Faust, ¿no? a los que pintan en ese o participan de esa exposición, y ese término va a ser pues acogido, adoptado casi con orgullo por parte de estos autores. La obra de Matisse destaca, por supuesto, los contrastes en los colores, pero también se ha rastreado una cierta influencia de lo que es la escultura africana o de otras culturas primitivas que van a estar tan de moda, ya vimos, sobre todo también desde la obra de Gauguin, y que va a ser pues un denominador común de la primera etapa de la vida del artista, y que va a ir evolucionando poco a poco. No podemos olvidar que a partir de los años 20 va a ir transitando ya hacia otras pautas estilísticas en el que el ornamento, incluso la tradición, van a ir recuperando un protagonismo. En ese salón del año 1905, Matisse va a exponer esta obra, la conocida como La Raya Verde, un retrato de su esposa. No es la única obra que presenta en esa exposición, había un conjunto de lienzos, pero esta sí va a ser la más destacada. Es un pequeño retrato realizado con la técnica de óleo sobre lienzo, y es la primera, podríamos decir, representación de un rostro trabajado bajo los principios pictóricos del nuevo movimiento fauvista. La figura representada es, como he dicho, la esposa del artista, y aparece ataviada con una estética que remite a la cultura japonesa, este moño alto recogido, esta camisa carmesí de cuello pico y cuello blanquecino. El rostro aparece dividido en dos partes. Los ojos también tienen esta caracterización de ese ligero carácter almendrado y enmarcado por estas cejas tan gruesas. El fondo, aunque es neutro, es igual de irreal, ¿no? Y está compuesto también por estas cuatro manchas de distintas tonalidades, de distintos colores. A pesar de ello, podemos decir que Matisse deja muy atrás, ¿no?, la antigua tradición de tratar de captar la psicología del personaje a través del retrato, y el artista lo que está es preocupado básicamente de la composición cromática, mucho más preocupado de esa composición cromática que de realizar verdaderamente una caracterización de su esposa. El dibujo, como podemos ver, es más bien esquemático, basado en pues, los rasgos fundamentales y alejándose de esos pequeños detalles que caracterizan los rostros de estilos artísticos anteriores. Y aquí también podemos ver, ¿no?, pues esa influencia de Cézanne en la reducción de masa que había aplicado a los bodegones, a los paisajes naturales, y que, en fin, va a estar ligado también con las formas simples que la estética cubista va a plantear a partir de 1907 con la obra de Pablo Ruiz Picasso. La importancia de la obra radica en el color, sin lugar a dudas es el protagonista del lienzo. Son colores vivos, brillantes, con un cierto matiz ácido, ¿no?, que otorga esta impresión de frialdad a la figura. El artista está rompiendo claramente, ¿no?, está planteando esa ruptura
que va a marcar el fauvismo entre colorido y la realidad, la luz o la profundidad, dejan de tener importancia, son muy poco perceptibles, muy poco apreciables y desde luego han quedado postergadas, relegadas, subordinadas al cromatismo, al intenso cromatismo que es el protagonista del cuadro. Es una de las obras más valoradas de Matisse, aunque en el momento en el que se expone en el año 1905 va a recibir muchísimas críticas alusivas a la ruptura con los preceptos tradicionales de lo que es un retrato y el artista no sin sorna va a responder que no se trataba de una mujer, sino que se trataba de un cuadro. Esta línea que vemos, o estas características que vemos en la raya verde, la podemos apreciar en otras obras de Matisse, por ejemplo, en esta, ¿no? que se conoce con distintos nombres, El postre, Armonía en rojo o La habitación roja, una obra muy pequeñita que está en el Museo Hermitage de San Petersburgo y en la que, por ejemplo, Matisse se va a decantar por el rojo, entre otras cosas por ser su color favorito en esta representación, en este encuadre. Es una habitación roja, representa un comedor donde una sirvienta está colocando la mesa para empezar a comer. Aquí en el fondo aparece un ventanal rectangular por donde se observa la vegetación del exterior y aquí Matisse aporta una interpretación muy novedosa porque lo que está haciendo es subordinando completamente el tema y la forma al protagonismo del color. Es un uso muy subjetivo del color. Por ejemplo, el pelo de la mujer está pintado en naranja, el rojo domina todos y cada uno de los aspectos que conforman el óleo y es que, como hemos dicho, para el fauvismo la realidad está completamente supeditada al color. Esa tradicional idea de captar la realidad con la pintura ha sido sustituida por una clarísima evolución, ¿no? de esa disciplina como es la fotografía y para los artistas de las vanguardias la pintura realista ya carece completamente de sentido y van a optar, entre otros casos en el fauvismo, por una tendencia muy subjetivista y que iremos viendo, analizando en otros movimientos, acabará llegando hasta el proceso de completo abandono de la percepción figurativa, llegando hasta la completa abstracción. Aquí en esta obra está claro que los planos compositivos, la profundidad, están supeditados, subordinados al colorido, porque ni la mesa ni la mujer presentan cualquier tipo de modelado y estas formas son planas y en ellas prima la bidimensionalidad, no hay ninguna pretensión de recreación de la realidad. Otra de las obras que va a realizar Matisse, por ejemplo, tiene una conexión con España. Matisse va a vivir en Sevilla casi un mes y medio, entre el 27 de noviembre y mediados de enero del año, entre el 27 de noviembre de 1910 y mediados de enero del año 1911. Va a vivir en la capital andaluza y allí va a pintar, entre otras cosas, estos bodegones que también marcan esas premisas que acabamos de comentar, la bidimensionalidad, la importancia del color, la pérdida de relevancia de la forma de la figura, todo en un ejercicio de cromatismo. Es evidente esta misma tónica de colores potente con formas curvilíneas que hemos visto en las imágenes anteriores. Otra de las obras importantes en la producción de Matisse va a ser la que tenemos en pantalla y que es considerada para muchos historiadores como la obra por antonomasia, en la que se produce una relación entre colores, baile, notas musicales. Sería esta obra de la danza que conforma un grupo con otra obra conocida como la música. Las dos fueron un pedido de un mecenas, un coleccionista de arte contemporáneo llamado Skooking, quien quería pues decorar su palacio, su residencia particular, con obras de Matisse. Es un cuadro que tiene unas dimensiones bastante considerables, 260 por 391, y en el que tanto la superficie como las imágenes, como la composición, pues consiguen cautivarnos, sobre todo por esta sencillez estructural y por esta combinación de los colores que elige el artista. Casi hace, ¿no?,
que lleguemos a pensar, ¿no?, en el que las propias figuras están bailando de verdad y en el que se produce casi una proyección, una relación, una interrelación entre el espectador y la propia obra. Si nos fijamos, solo hay 3 colores, prácticamente sin matiz, y unas siluetas que se recortan, que se dan la mano y que generan esta sensación de un movimiento circular continuo. Pero algo tan simple a la vista, pues obedece a un trabajo muy cuidadoso por parte de Matisse, quien estudia por separado cada elemento, el dibujo, la forma, el color, el propio movimiento, de manera que todo pues genere una danza equilibrada y que en cierta forma pues componga esta armonía musical. En esta obra casi también se ha visto que Matisse pinta pues uno de sus temas fetiche a lo largo de toda su producción, que es el regreso a esa mítica edad de oro, en la que los seres humanos éramos felices, bailando, cantando sin preocupaciones. Lo que es evidente es que Matisse en esta obra muestra su fascinación por el arte primitivo y que consigue pues perfectamente, ¿no?, su objetivo de trasladar ese dinamismo de la danza a través de la generación de esta potentísima utilización del color y de la composición. En la etapa final de su vida, Matisse va a tener un deterioro físico notable, sobre todo por la generalización de una artritis que le va a impedir no solo pintar, sino que le va a comenzar a hacer incluso que pierda movilidad, y a partir, pues eso, en los últimos años de su vida, cuando ya tiene más de 70 años, pues va a transformar radicalmente su quehacer artístico, y va a recurrir a las tijeras para recortar, entre otras cosas, papeles pintados con los que va a elaborar pues maquetas por encargo. Y con esos recortables, pues el artista lo que va a hacer es destacar formas esculturales en los que va a abundar, como no puede ser de otra forma, esa señal de identidad que se mantiene a lo largo de toda su producción artística, como es el color. Aquí en estas obras, en estos recortables, va a recrear la superficie del agua, las vegetaciones de carácter exuberante, y muchas de estas obras van a tener unas dimensiones muy grandes. De hecho, el recortable va a convertirse pues en esta nueva concepción creativa independiente en Matisse, que tiene que recurrir a ella por su propio proceso de deterioro físico, y que también le convierten en un artista pues que va a dotar de prestigio a un elemento que hasta ese momento había pasado pues completamente desconocido, que no había tenido pues el interés por parte del quehacer artístico.